Nunca había habido tantos Targaryen y dragones en un dado momento de su historia. Viserys y su esposa prima, Aemma Arryn, tenían la determinación de mantener el reinado que había heredado. Tuvieron un hijo que falleció muy pequeño y después a una niña llamada Rhaenyra, quien a sus 8 años estaba siempre al lado de su padre, en festines, bailes, torneos y fue su portadora de copas real. Rhaenyra fue apodada la delicia del reino. A falta de un sucesor varón, Daemon, el hermano del rey, se consideraba su sucesor, algo de lo que Viserys no estaba muy entusiasmado. También Otto, que no era fan de Daemon, le sugirió al rey hacer a Rhaenyra su heredera. Ante esto, el rey se negaba ya que tenía la esperanza de que pronto la reina le diera un hijo varón. Al poco tiempo, Aemma quedó encinta, pero al momento de dar a luz, ella falleció. El niño, a quien llamaron Baelon, también murió un día después. Cuando pasó esto, a Daemon se le vio en un burdel haciendo burlas acerca del trágico suceso, llamando a Baelon el heredero de un día. Cuando Viserys supo de esto, su dolor se convirtió en furia. Luego de que el luto pasó, su respuesta ante la actitud de su hermano fue invocar a una ceremonia donde nombró a Rhaenyra princesa de Dragonstone y heredera al trono. Cientos de lords y caballeros hicieron juramentos para defender los derechos de la sucesión, pero Daemon no estaba entre ellos. Viserys comenzó a capacitar a su hija para gobernar y la hizo parte del consejo. La muerte de Aemma y su hijo, sin duda, es uno de los puntos de quiebre en el reino de Viserys. Perdió a su esposa y probablemente el amor de su vida. Si uno de los dos hubiera sobrevivido, probablemente muchas de las tragedias que pasaron después se hubieran evitado. De haber sobrevivido, Baelon probablemente hubiera sido el rey. Si Aemma viviera, Viserys nunca se hubiera casado de nuevo y probablemente hubiera tenido más hijos. Pero como dicen, el hubiera no existe y todo no es más que pura especulación. Al quedar viudo, a Viserys se le sugirió volverse a casar y una de las sugerencias fue Laena Velaryon. Este es otro punto donde pudieron cambiar muchas cosas. El matrimonio con Laena, aunque algo raro por la diferencia de edades, en ese mundo no parecía algo extraño. Esto hubiera sanado la herida que había quedado años atrás. Así, la línea de Aemon se uniría al trono. En su lugar, Viserys puso sus ojos en Alicent Hightower. La relación entre Rhaenyra y Alicent era buena al principio, pero esto pronto cambió. Alicent dio luz a Aegon, Helena y Aemon, y a pesar de que Viserys ya tenía hijos varones, este nunca cambió la orden de sucesión que había decretado. Otto, quien antes había sugerido a Rhaenyra, ahora le insistía al rey que cambiara su heredero a Aegon, su hijo mayor. Ante su insistencia, Otto fue destituido como humano y Lyonel Strong fue nombrado en esa misma posición. Pronto, dos grupos se comenzaron a formar en el consejo. Aquellos lords poderosos que apoyaban a la reina Alicent y al derecho de sus hijos. En oposición, el grupo que apoyaba a Rhaenyra como heredera. En el año 111 después de la conquista, un torneo se llevó a cabo para celebrar el 5º aniversario de la boda de Viserys y Alicent. En ella, Alicent portó un vestido verde muy acorde a los Hightower, y Rhaenyra, por otro lado, llevó un vestido negro y rojo, colores clásicos de la casa Targaryen. Así fue que pronto se les llamó a los grupos los verdes y los negros. Viserys era alguien que odiaba el conflicto y siempre trataba de calmar las aguas cuando había hostilidades entre los dos grupos. Se decía que él amaba a su esposa e hija por igual, pero también se decía que ellas solamente se querían cuando el rey lo ordenaba. Cuando el momento llegó, Viserys decidió que era momento de que Rhaenyra se casara. Alicent sugirió que su hijo mayor, Aegon, se uniera en matrimonio con Rhaenyra, pero Viserys se opuso. Este fue otro momento en que Viserys pudo enmendar las hostilidades que había en la corte. Al unir a los medios hermanos, no habría divisiones y mucha sangre derramada se habría evitado. El rey y el consejo eligieron a Laenor Velaryon como el marido de Rhaenyra a pesar de sus protestas. Ella alegaba que él prefería mejor a sus medios hermanos que a ella.
En el año 114 después de la conquista, la princesa tuvo su boda y siempre estuvo en cuestión si el matrimonio fue consumado. Laenor pasaba la mayor parte del tiempo rodeado de sus escuderos muy guapos y Rhaenyra residía en Dragonstone. Más pronto que tarde, Rhaenyra dio a luz a Jaehaerys, Luke y Joffrey, niños que no tenían muchas facciones valirias, en cambio tenían cabello café y narices respingonas. Indudablemente eran Targaryen, ya que su madre les pasó la magia de su sangre, ya que cada uno de ellos fue capaz de montar un dragón. En el año 120 fue el año de la Primavera Roja, por todas las muertes y accidentes que pasaron en este. Laena Velaryon murió dando a luz, y en su funeral Aemon acusó a los hijos de Rhaenyra de ser bastardos de la casa Strong. Aemon perdió un ojo a manos de Luke al defender a su hermano, y esa misma noche Aemon clamó a Vhagar como su dragón. Después de esto, el rey dijo que cualquiera que esparciera estos rumores acerca de los hijos de la princesa se les cortaría la lengua, y ordenó a Ser Harwin Strong abandonar Dragonstone, con rumbo a Harrenhal, donde poco después un fuego le robaría la vida a Harwin como a su padre Lionel. Un evento que por supuesto lucía muy intrigante a la vista. Ese mismo año, Laenor Velaryon fue asesinado en un encuentro con su compañero y rumoreado amante, Carl Corry. Más tarde ese año, Rhaenyra y Daemon se unieron en matrimonio. En los años siguientes, ya para el final del reinado de Viserys, Otto logra llenar el consejo de partidarios de los Hightower. En el año 129, Viserys murió durmiendo, quien fue descubierto por un sirviente de la fortaleza. Este le avisó a Alicent y ella mantuvo la muerte del rey al margen del público. Alicent hizo que se reuniera el consejo, quien en su mayoría eran partidarios de los verdes. Viserys había nombrado a Rhaenyra como su heredera, pero la mayoría del consejo apoyaba a Aegon el Mayor. Una semana después de su fallecimiento, finalmente se publicó, al mismo tiempo que ascendían a Aegon al trono de hierro. Rhaenyra Targaryen se rehusó a reconocer a Aegon como rey. Esta contienda llevó a que explotara la guerra civil entre los dos bandos Targaryen, conocida como la Danza de los Dragones.